contribuyente es el que se va a ver protegido en esas garantías. Una de las principales garantías es el artículo 5, que dice que el contribuyente puede trabajar, dedicarse a una profesión, comercio e industria, siempre y cuando sea lícito. Entonces, una autoridad fiscal no puede establecer cargas a los contribuyentes o no puede establecer impuestos que tengan por finalidad privarlo de dedicarse a una profesión que sea lícita. Entonces, por ejemplo, no puede imponer un impuesto a alguien que se dedique a compraventa de bienes inmuebles, que sea tan gravoso que pues mejor ya no se dedica a eso, mejor se dedica a otra cosa. ¿Estamos? Entonces, si sale un impuesto nuevo, por ejemplo, un impuesto al internet, nosotros nos vamos a poder amparar si tenemos un café internet y le vamos a decir a la autoridad, es que el impuesto que pusiste al internet es de tal manera que me va a disminuir mi fuente de riqueza, mi trabajo. No me voy a poder dedicar ya al café internet. ¿Sí? No me va a ser costeable por el impuesto que tú estás estableciendo. Entonces presentamos el juicio de amparo y veremos qué resuelve la Suprema Corte. ¿Sí? Entonces el juicio de amparo va dirigido a que si nos violentan una garantía, nosotros la vamos a impugnar a través de ese medio de defensa. Por esa garantía los que se dedican al arrendamiento y el caso del riesgo se ampararon y perdieron. Así es. Todos esos impuestos los declararon constitucionales. Pero tenemos nuestro derecho a manifestarnos. ¿Sí? No debemos de quedarnos callados. Si yo no estoy de acuerdo en algo, pues me manifiesto y a ver qué resuelve la Corte. Igual no me da la razón, pues ni modo. Pero esa es la garantía. Entonces, si yo me veo grabado con un impuesto que me prive de un trabajo, pues ahí voy a presentar el juicio de amparo. ¿Estamos? Siguiente. Sí, adelante. Hablamos de que viene siendo de tesis y jurisprudencia, ¿no? Pero ¿existe tesis de jurisprudencia? El término correcto es tesis, ¿verdad? O sea, es el término general. Pero se divide en dos, en tesis aislada y tesis de jurisprudencia. ¿Sí? La tesis aislada no es obligatoria para los tribunales y la tesis de jurisprudencia es obligatoria. Allí cuando leemos ese documento al principio, ahí nos dice si es tesis aislada o tesis de jurisprudencia, pero todas son tesis. ¿Sale? Entonces ahí en su título, ahí sale eso publicado. Después vamos a verlas más adelante, ya al final es nuestro último tema y les voy a mostrar algunas tesis. ¿Sale? Y les voy a decir para qué son útiles. Siguiente garantía, expresarse. La autoridad fiscal no me puede coartar mi garantía de expresión, siempre y cuando la expresión sea de manera pacífica y respetuosa. ¿Sale? Y no atente contra la moral ni el orden público. Entonces yo a una autoridad fiscal le voy a poder decir lo que yo quiera, sea de manera oral o sea de manera escrita. Y la autoridad fiscal no me puede coartar mi garantía de expresión. Si me coarta mi garantía de expresión, voy a poder interponer el juicio de amparo. ¿Sí? No me dejas expresar, no me dejas manifestarme, entonces juicio de amparo. ¿Estamos? Siguiente, asociarse. Ninguna autoridad fiscal me puede prohibir que yo me asocie con otras personas, siempre y cuando la finalidad de nuestra asociación sea lícita y siempre y cuando me asocie de conformidad con las disposiciones legales y después realice mi inscripción. Si la autoridad no me permite asociarme, entonces en ese momento voy a poder interponer un juicio de amparo. Por ejemplo, yo soy persona moral, soy una sociedad anónima, yo me quiero asociar con una sociedad cooperativa. La autoridad fiscal no me puede prohibir que yo me asocie con esa sociedad cooperativa, siempre y cuando la sociedad cooperativa cumpla con el pago de sus contribuciones. Normalmente las empresas realizan estrategias para asociarse con otras y no realizan el trámite legal necesario para ello.
¿Cuál es ese trámite legal? Son dos cosas principalmente. Esto es bien importante. Primero, hacerlo a través de un documento firmado por ambas partes, o sea, mediante contrato. El contrato forma parte de la contabilidad. Si ustedes no tienen un contrato, la contabilidad está mal. ¿Vale? Segundo. ¿Prestación del servicio? Exactamente. Si no hay un contrato y ustedes contadores están dictaminando o están llevando una contabilidad, esa contabilidad está mal. Debe estar amparado con un contrato. Ese contrato debe tener un número, una fecha y una vigencia. ¿Sí? Y dice que tenemos que asentar todo en la contabilidad. Entonces tenemos que asentar ahí los datos del contrato. Contrato número tal, de fecha tal, celebrado con una vigencia de tal a tal, para tal servicio. Segundo, la empresa que nos esté brindando el servicio debe contar con su inscripción correspondiente al IMSS, en su caso al Infonavit, y además pagar sus contribuciones, o sea, estar al corriente en el pago de sus contribuciones. Y no lo tiene que acreditar. Y el anexo de ese contrato son las altas ante la Secretaría de Hacienda, las altas del IMSS, las altas del Infonavit y sus pagos de los últimos periodos. Incluso si queremos podemos pedirle de los últimos 2 años. Ya que tenemos todo eso, entonces sí podemos solicitarle que nos preste los servicios. Pero ¿qué hacemos? Nada, la contratamos y ya, bríndanos tal servicio. Nos llega una auditoría, ¿sabes qué? La empresa con la que tú realizabas operaciones no pagaba impuestos y te conviertes en solidario. Así es que yo voy a irme contra el que sea más solvente, ya sea en contra tuya o en contra de él. No, pues yo no tengo ningún contrato, ni nada que me acreditaba que estaba al corriente, ni nada que yo tenía salvedades, nada. Entonces escribimos, el mes pasado escribí un artículo de esto, se llama Los contratos fiscales y su trascendencia, los contratos y su trascendencia fiscal, lo publicaron en la revista PAF en diciembre. Pues ahí viene qué elementos deben contener los contratos, sus implicaciones, y qué pasa si no tenemos un contrato. Sí, entonces sí nos podemos asociar, pero tenemos que hacerlo fiscalmente conforme a un procedimiento. Y yo, contador, tengo que documentar y tener prueba del adecuado procedimiento. Si no, todo está mal. Y repercute en el pago de contribuciones. ¿Por qué? Pues porque me las van a cobrar a mí. O al otro, el que sea más solvente. ¿Estamos? Sí, entonces, ok, sí me puedo asociar siguiendo ciertas reglas. La garantía que les decía yo, la de portar armas. ¿Puedo portar armas? Siempre y cuando cuente con los permisos. Una autoridad fiscal no me puede quitar las armas si yo tengo permiso. A eso se refiere esta garantía. Está fácil, ¿no? Normalmente no aplica. La de tránsito circulación. Este artículo primero, onceavo, perdón, sí, adelante. Dice o habla de la circulación de las personas, ¿sí? Entonces una autoridad fiscal no me puede tener detenido ya que va a infringir mis garantías individuales. Entonces yo tengo libre circulación. ¿Me vas a detener, autoridad fiscal? Ok, deténme. Pero tu detención mía, o sea, el detenerme, no debe abarcar cierto lapso de tiempo. Y pasa mucho en materia aduanera. Los detienen y ahí los dejan todo el día ahí en el SAT. Eso no se puede. Los detienen e inmediatamente los tienen que canalizar a la autoridad correspondiente o dejarlos libres. Si no, estamos violentando una garantía del artículo 11. Entonces a mí, si en 2 o 3 horas no me deja salir, yo interpongo un juicio de amparo e inmediatamente me van a tener que dejar salir. ¿Sí? Entonces yo tengo libre tránsito. Se refiere a que puedo circular por toda la ciudad, por todo el país, por todos lados. Ninguna autoridad fiscal me puede detener. ¿Sale? Por más del tiempo necesariamente posible. ¿Estamos? Ya me moví aquí. Si tienen dudas, con gusto me dicen, por favor. Sí. Aquí está, perfecto. Aquí está la garantía.
de que yo me puedo ir al domicilio fiscal que sea. ¿Sí? Siempre y cuando dé aviso. Tengo que dar aviso. ¿Sí? Nos dan 30 días. Si estamos sujetos a una facultad de comprobación antes del cambio de domicilio, tengo que avisar 5 días antes del cambio. Si no estoy sujeto a una facultad de comprobación, tengo 30 días para dar el aviso correspondiente. ¿Sale? De igualdad. Todos los individuos somos iguales para la ley y para las autoridades. No nos deben dar un trato diferente. Todos somos los contribuyentes iguales, pero diversos. ¿Por qué? Pues porque hay grandes, medianos y pequeños, ¿verdad? Entonces, dentro de los grandes me debes dar un trato igual. Dentro de los medianos, un trato igual. Y dentro de los pequeños, un trato igual. Entonces, no me vas a tratar a mí pequeño igual que al grande. No se puede. A eso no se refiere. Se refiere que dentro de mi régimen me tienes que tratar igual. ¿Sale? Si no me das un trato igual, es decir, si creas una ley fiscal que tiene un trato diferente para mí y para otro, entonces ahí voy a poner el amparo. Entonces, si yo soy pequeño y a los pequeños, a algunos les pones este derecho y a otros no, ya está siendo desigual y voy a poder interponer el juicio de amparo, porque no está siendo parejo con todo el régimen de pequeños. ¿Sí? ¿Estamos? Prohibición de leyes privativas o de tribunales especiales y privilegios. Ya casi no se usa, pero todavía los abogados lo siguen demandando, lo siguen poniendo en las demandas. Se refiere a que no debe haber una ley dirigida especialmente para su compañero. La ley debe ser para todos. ¿Sí? A eso se refiere leyes privativas. Entonces, por ejemplo, salió la ley del YETU, dice tasa empresarial, la impugnaron porque era ley privativa para las empresas. Dijeron, ¿sabes qué? Es inconstitucional porque estamos hablando de una ley privativa, nada más va dirigida empresarial, a tasa única, empresarial, va dirigida a las empresas, es privativa. Interpusieron sus juicios de amparo. Bueno, pues lógico, los perdieron, ¿verdad? Sí, a eso se refieren las leyes privativas. Entonces no puede haber una ley fiscal para una persona determinada. Luego, tribunales especiales, ya no hay, ¿verdad? Pero no pueden establecer un tribunal nada más para juzgarme a mí y después desaparecer al tribunal. Tiene que ser un tribunal previamente establecido. Y no puede haber privilegios fiscales. Si hay privilegios fiscales para unos y para mí no, ahí voy a poder interponer el juicio de amparo. Entonces, si hay tasa cero del IVA para las bebidas, para el agua, pues ¿por qué no hay tasa cero para el agua con vitaminas? Entonces no hay un privilegio para el agua, y si se supone que mi agua es mejor porque hasta tiene vitaminas, ¿y por qué le das el privilegio al agua? ¿Sí? ¿Y por qué no le das el privilegio al agua que tiene vitaminas? Y entonces interponen el juicio de amparo. ¿Sí? A efecto de que el juez diga si en efecto me corresponde la tasa cero o no me corresponde la tasa cero. ¿Sí? Entonces el amparo fiscal se utiliza mucho en lo que es en impuestos. Hay muchas sentencias respecto al IVA en materia de las bebidas. Sí, hay unos que dicen que sí está tasa cero, otra que no está tasa cero, no sé. Si ustedes tengan un cliente que se dedica a la venta o producción de bebidas, entonces ellos son los que interponen el juicio de amparo para que les aplique tasa cero. Algunos los han perdido, otros han ganado. Sí, hay muchísimas tesis que ustedes pueden leer y que me imagino que no las leen, y casi la mayoría de las tesis que yo veo todos los días son de impuestos, donde quitan o dan beneficios y ustedes no las leen. ¿Sí? Entonces es un error muy grande. Si yo no puedo leerlas todas, yo leo las que manejo en mi área. Entonces, por ejemplo, si yo veo una de IVA, yo casi no veo IVA. Entonces, pues no la leo. Imagínense, si tengo que leer 30 hojas de puras tesis, ¿qué hago? Pues escojo las que se adecúan a lo que yo manejo. Pero, por ejemplo, si ustedes sí manejan IVA, pues entonces leen las del IVA, y las que leo yo no. Pero ni unas ni otras leen ustedes. ¿Sí?
una tesis de jurisprudencia. Así es. También salió otra buena donde ya no nos pueden cobrar la doble multa. Ya ven que las DIOT nos cobran una multa y luego después llega otra y decimos, ¿y por qué dos? Ya la segunda ya no procede. Hay una tesis que salió de eso. Nada más la primera. ¿Sale? Y así sucesivamente. Entonces, si no las leen, pues hagan de cuenta que están en pañales en materia fiscal. Sí, y luego queremos estudiar que esto y queremos estudiar que esto otro, ya voy a estudiar. ¿Y cuándo nos vamos a meter a lo fiscal? Es lo que yo siempre me pregunto. ¿Sí? Todos los días tengo que leer y estudiar fiscal. ¿A qué hora voy a estudiar otra cosa? Cuando yo siento que ya hay más o menos, ya me cambiaron.